Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio eclesiástico número 39. Las armas de la iglesia no son carnales, sino espirituales. Primera carta de Pedro, capítulo 4 y capítulo 5. He escuchado en los últimos años de líderes cristianos muy importantes, fieles siervos de Dios y con una teología muy bíblica, que ante todas estas corrientes que se han levantado en los últimos años de ideologías anticristianas o antibíblicas, dicen, la iglesia debe levantar la voz para ser un contrapeso dentro de la sociedad. Incluso algunos han invitado a una lucha pacífica en contra de estas ideologías. Estoy de acuerdo en que debe ser perceptible para este mundo lo que la iglesia verdadera cree y qué es lo que Dios dice al respecto. Pero en lo que no estoy de acuerdo es en que utilicemos los mismos medios de este mundo para atacar a este mundo. En otras palabras, nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Tratar de cambiar el pensamiento de un hombre es imposible si primero su corazón no es cambiado. Para que alguien pueda pensar y practicar diferente, primero debe ser cambiado su norte, como decía cierto teólogo. Es imposible tratar de educar cristianamente la mente de las personas si primero el Señor no ha hecho un cambio drástico en su corazón. Si primero la raíz no ha sido limpiada, tampoco lo demás lo será. Así que es desde un púlpito dentro de una iglesia que los creyentes deben ser guiados y arraigar en ellos y equiparlos con convicciones firmes. El apóstol Pedro dice en estos últimos 2 capítulos de su carta: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pedro utiliza una palabra muy militar para hablar de cuál debería ser nuestra inclinación de la mente respecto a este mundo y ante las circunstancias que nos rodean. Porque dice Pedro que ya debe ser totalmente diferente nuestra vida a la antigua, y también que ya fue suficiente en el tiempo pasado haber hecho cosas que les agradaban a los inconversos. Por esto es que nadie de nosotros debería estar padeciendo por hacer las mismas cosas antiguas que antes hacíamos, sino al contrario, padecer ahora como cristianos. Pedro hace responsable de equipar con estas armas a aquellos a quienes Dios ha encargado su iglesia, los pastores, los cuales deben apacentar y alimentar a la grey de Dios, no a la fuerza ni por ganancia, sino con prontitud en ánimo. Tampoco deben enseñorearse de ella, sino más bien ser ejemplos de la grey. Para poder hacer esto, dice Pedro, debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, tanto los pastores como también la iglesia. A la iglesia también le dice que debe estar sobria y velar, porque el diablo anda buscando a quien devorar. Pedro les asegura que con tales prácticas dentro de la iglesia, con el mismo deseo de poder armarse en el pensamiento mismo de Cristo, entonces ellos están en la verdadera gracia de Dios. Por esto es tan importante que en la iglesia en la cual nos encontremos, que por encima de todas las cosas y de todo lo que en ella se haga, la prioridad en esa iglesia sea ayudarnos en armarnos con las armas espirituales.